Hola amigos del ajedrez, continuamos o retomamos nuevamente otro tema estratégico que habíamos abandonado, que es la estrategia del centro en el juego posicional. El maduro Steinitz dejó atrás las posiciones abiertas de su juventud y en la última fase de su vida planteaba sus batallas en un nuevo territorio. No era ya la iniciativa lo que realmente importaba, sino la fuerza de la posición. Esa fuerza se construía desde la primera jugada, estableciendo un punto fuerte en el centro y defendiéndolo. Sin embargo, al estudiar los matches de Steinitz con Shibori, fue creciendo la conciencia de que mantener una firmeza pasiva en el centro no era suficiente y que antes o después las activas fuerzas contrarias pueden provocar grietas en el muro defensivo. Valía la pena compartir el centro o dominarlo, solo si planes activos podían realizarse gracias a su estabilidad. Lograr el equilibrio correcto era una tarea temible que solo conseguirían llevar a cabo los gigantes ajedrecistas de comienzos del siglo XX. En esta partida vamos a ver cómo el centro queda establecido fijo en un gambito de la dama donde el blanco realiza la variante del cambio y el centro queda establecido prácticamente estático, y de esa forma las acciones se deben dirigir hacia uno u otro flanco. Las blancas llevarían la iniciativa en el flanco de dama debido a que allí tienen una minoría donde realizarían su ataque, mientras que las negras deben realizar su contraataque en el centro o en el ala de rey, algo que no ocurrió en este encuentro, como mencionaremos después. Pero esa es la idea de la nueva escuela del ajedrez establecida por Steinitz. Esta partida comenzó con los siguientes movimientos. Las blancas iniciaron el juego con C4, una apertura inglesa que después de caballo F6, D4, E6, caballo C3, D5 y alfil G5 se ha llegado por transposición a un gambito de la dama rehusado, que siguió con caballo de B a D7 y E3, alfil E7, caballo F3, enroque, torre C1, C6, dama C2, A6, y ahora ante ese movimiento las blancas decidieron C por D5 y E por D5. Hemos llegado a la estructura o a una estructura característica de la variante del cambio del gambito de la dama. Las negras respondieron al primer movimiento D4 con la simétrica D5. No fue en este caso, sino que después de C4 se transpone a las líneas de D4 y D5. Ahora las columnas centrales están cerradas o semiabiertas, como es la columna E y la columna C. Y la influencia sobre las casillas del centro está compartida. Esa era la idea en la lucha central. En este tipo de estructura, las blancas intentarán un ataque de minorías en el ala de dama, como habíamos mencionado, mientras que las negras lo harán o lo intentarán en el centro y en el ala de rey, aunque esto no va a ocurrir aquí. Sin embargo, me viene a la mente una gran partida de Tigran Petrosian con las negras, donde estableció un ataque en el ala del rey y no le dio oportunidades a su adversario. Una hermosa partida que me viene a la memoria en este tipo de estructura. Las blancas continuaron con alfil D3, torre E8, enroque, caballo F8. En este tipo de posición, las negras esperan jugar la simplificadora jugada caballo E4 y a fin de poder efectuarla deben ocuparse antes del peón de H7.
Si para ellos jugasen en este momento G6 con igual intención, entonces las blancas retroceden con su alfil y evitarían dicha maniobra de caballo E4, que en realidad es simplificadora, puesto que ahora caballo E4 lo que haría es perder un peón. Después de caballo F8, el blanco respondió con torre de F a E1, una jugada que tiene una idea que veremos a continuación. Las negras respondieron con una jugada dudosa, alfil G4. Ahora, la maniobra simplificadora caballo E4 es respondido con alfil por E7, como la mejor opción. Dama por E7, alfil por E4, D por E4, caballo D2, F5 y F3, que es favorable al blanco debido a que el peón de E3 está defendido por la torre de E1. Me viene también a la mente una estructura similar en una partida de Botvinnik que conducía las piezas blancas, en una estructura similar, no en una variante igual. Si examinamos la posición atentamente, acabaremos prefiriendo en esta posición la jugada preferida de Capablanca, que era alfil E6. La continuación, caballo A4 y caballo de 6 a D7, como se jugó en el match del Campeonato Mundial entre Alekhine y Capablanca en Buenos Aires, conserva la armonía de la posición de las negras y alivia sus problemas. También es de considerar el traslado del caballo de F6 a H5. En ambos casos, no obstante, el blanco conserva la ventaja de la salida. Después de la jugada alfil G4, el blanco respondió con la retirada caballo D2. Otro plan en este momento es el salto del caballo E5, que es otra alternativa a considerar en esta posición o en posiciones similares, con la idea de jugar F4 en algún momento, fortaleciendo la molesta casilla de E5, que es un puesto avanzado para las blancas. Caballo D2 persigue otras ideas. Las blancas recibieron a ello como respuesta caballo de 6 a D7, jugada liberadora algo rutinaria. La siguiente variante, con la retirada del alfil a H5 seguido de alfil G6, simplificando los alfiles de casillas blancas, lucha mejor por la igualdad, y no así caballo de 6 a D7, que ahora permite al blanco la retirada del alfil a F4, evitando simplificaciones que favorecen al segundo jugador por estar en una posición más restringida. Alfil G5 y H3, una jugada muy buena que fuerza a las negras ahora a jugar alfil H5. El pequeño detalle omitido en los planes de las negras con el esperado cambio de alfiles de casillas negras, valga la redundancia, no es posible, porque después de la jugada H3, el cambio alfil por F4 permitiría, tras E por F4, atrapar el otro alfil que ha quedado sin movimientos adecuados. Usted mismo lo puede comprobar. Por consiguiente, las negras han perdido un tiempo después de alfil G5 y tuvieron que retirar su alfil a la casilla H5, lo que permite al blanco, como en el sistema Londres, esconder su alfil en H2 en una diagonal muy peligrosa, y veremos en un futuro cuál es el peligro de la misma. Alfil G6, simplificando piezas, alfil por G6, H por G6, dama B3 y dama B6. Las blancas ahora realizan el salto caballo A4. Tras haber evitado simplificaciones centrales, las blancas se vuelven gradualmente hacia el ala de dama. Su seguro flanco de rey y un centro estable son buenos augurios para el juego en este sector del tablero. En el ala de dama nos referimos. El cambio de estas piezas pesadas, las damas, también conviene a las blancas, que cuentan con un alfil superior escondido allí agazapado en H2,
y con unos caballos listos para utilizar las debilidades de las casillas negras en el ala de dama producidos por la estructura de peones que tienen las negras en A6, B7 y C6, que dejan casillas negras débiles. Siguió el cambio dama por B3, caballo por B3 y caballo E6. Una jugada de valor dudoso. ¿Por qué? Bueno, por el curso ulterior de la lucha comprenderemos que era importante controlar la casilla A5 y en ese sentido se requería jugar alfil D8, dándole al ocioso alfil un papel significativo en la batalla por la lucha de A5. Tras caballo E6, entonces caballo A5 y torre A7. Ahora la torre de A7 ocupa un lugar muy pasivo. Aquí es donde se hace ver perfectamente que el alfil agazapado en H2 impide la defensa del peón de B7 con la torre en B8 porque puede ser capturada. Por lo tanto, la torre aquí permanecerá ociosa prácticamente el resto de la partida. Siguió el encuentro con rey F1. Recuerden que el rey es un valor, una pieza de gran valor en los finales, llevándolo al centro. Alfil D8 y B4. La jugada del alfil fue tardía y ahora las blancas han logrado un fuerte control en el ala de dama. Sus acciones en el ala llegaron un poco más tarde de lo normal en este tipo de estructura, en este tipo de posiciones, donde el peón a B4 avanza más rápidamente en temprana etapa del juego, pero plenamente está en armonía con su estructura de peones, tarde pero seguro. Las negras respondieron con F5. Esto en realidad debilita también las estructuras de peones y no crea ningún tipo de contrajuego. Puede que nos tiente a desembarazarnos del alfil blanco que está agazapado, escondido en H2, pero después de alfil C7 sigue alfil por C7, caballo por C7 y caballo C5, que provoca el desagradable cambio de caballos en C5 que abriría la columna B a favor del blanco, que ocurrirá algo similar más adelante. Después de F5, las blancas respondieron con caballo B2, G5, caballo D3. Es importante en estos casos mejorar la posición de las piezas y es lo que hizo el blanco llevando su caballo de A4 a D3. Rey F7, torre C2, alfil B6, alfil D6. Las blancas con esto se aseguran de que puedan retomar en C5 con el peón B, facilitando la apertura de la columna como mencionamos anteriormente y ocurrirá con posterioridad. Luego de caballo D8, caballo C5. El plan es de una impresionante sencillez. Su objetivo final es, como es obvio, la debilidad del peón de B7. Tras este salto se fuerzan los siguientes cambios: caballo por C5, alfil por C5, alfil por C5 y B por C5. Objetivo logrado. El ataque a través de la columna se hará insoportable para las negras, que mantendrán sus piezas en la pasividad. Observe que la torre de A7 no está jugando aún. Siguió rey E7, torre B2. El primer paso: atar las piezas enemigas a la defensa del peón de B7. Rey D7, torre de E a B1, rey C8 y rey E2. El segundo paso: activar el rey. Torre E7, rey F3, torre E4 y G4. La estrategia plantea que con una sola debilidad, quiero decir, no se puede ganar un juego. Por esa razón aparece un tercer paso. Una vez que el rival tiene sus manos atadas en el flanco de dama, es hora de trasladar las operaciones a otro flanco para crear otra debilidad allí. En este caso, el ala del rey. G6, torre G1.
amenazando capturar en F5 y de esta forma llevarse al bolsillo el peón de G5, caballo F7 y H4, una buena jugada. Después de esta maniobra aparecerá la posibilidad de penetrar en séptima fila, lo que justifica el sacrificio momentáneo de un peón. G por H4, G por F5, G por F5 y torre G7. Una torre en séptima es muy fuerte y compensa muchas veces el sacrificio de uno o más peones. Caballo D8, torre G8, F4, torre H8, F por E3, F por E3 y rey D7. Torre G8, torre E8 y torre por H4. Se ha recuperado el peón y las blancas han logrado dos columnas abiertas en el ala del rey para sus torres que les permitirán un fuerte ataque de mate, mientras que las negras viven en la pasividad, fundamentalmente la torre de A7 que fue forzada a enclaustrarse en esa casilla. Torre E7, torre H8, rey C7 y torre de G a G8. Si dos torres en séptima son fuertes, a veces en la octava son también destructivas. Torre D7, caballo B3. El caballo ha cumplido su obligación en A5, ahora se dispone a asestar un golpe definitivo a través de la ruta D3, C1, D3 y E5 o, como en la partida, C5 por los acontecimientos que ocurrieron. Las negras jugaron A5, caballo C1, torre A8, caballo D3 y B5. Tarde para reaccionar en una posición perdida. La torre de A7 logró jugar o realizar un movimiento después de tanta inactividad, pero igualmente su función es pasiva completamente. Continúa el blanco con la captura del paso C por B6 jaque, rey por B6 y caballo C5, atacando la torre que se movió a D6 y A4, cerrando el cerco al rey que lo envolverá en una red de mate. Le quita de esta forma la casilla B5. Torre C8, no hay nada que hacer. Rey G4, el rey participa activamente en el juego. Torre A8, rey F5, rey C7 y torre H7 jaque. Aquí las negras se rindieron ante las siguientes variantes. Una de ellas puede ser rey C8, puesto que si se va con el rey a B6, entonces torre por D8 y se produce un mate en 3 movimientos. Pero igualmente después del rey C8, el rey blanco se activa en E5 de una forma muy agresiva y se incorpora al atacar a la torre que va a sucumbir. Como ven, no tiene una casilla útil en esa posición. Confiando en su firme centro, Rubinstein pudo emprender acciones en un flanco, volver pasivas a las piezas contrarias y solo entonces pasar a la acción victoriosamente en el otro flanco, como ustedes han observado en esta partida tan interesante como bella. Sin más, nos veremos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.